Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un privilegio, un placer estar con cada uno de ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Y aunque lo creamos o no, para mí el tiempo ha volado. Ya hemos llegado al final de este trimestre. Esta es la última lección. A mí me parece que fue ayer cuando comenzamos, todos emocionados, por lo menos yo, porque íbamos a tratar un tema un poco diferente, que era la administración de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, aprendimos que mayordomía no simplemente son los recursos financieros, sino son toda nuestra vida. Y vimos cómo manejar el diezmo, cómo manejar nuestras finanzas personales. Vimos el tema de la codicia, para mí un tema bastante interesante, y otros temas que los llamamos problemas del corazón. Y ahora vamos a ver cuál va a ser la recompensa si con nosotros agarrados, aferrados de la mano de Dios, logramos llegar hasta el final, al final de la carrera, como lo menciona Pablo. Y aquí dice el versículo para memorizar. Perdóname, antes vamos a tener una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos una vez más delante de ti para agradecerte por todos los cuidados, las bendiciones que tú nos has prodigado. Señor, para pedir en forma muy especial por la intervención de tu Santo Espíritu, para que las palabras que se digan aquí no sean las mías, sino que sean lo que tú quieres que se diga, Señor. También hazte presente en la vida de cada persona que nos va a mirar, Señor, para que ellos puedan entender, comprender lo que tú le quieres decir en esta semana. Hacemos extensiva esta petición para los hermanos en Turquía, en Ucrania y donde quiera que haya situaciones, Señor, en que haya necesidad humana, que tu Santo Espíritu, Señor, se deje ver y se deje mostrar en cada una de esas situaciones. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. Así que el versículo para memorizar se dice, su Señor le dijo, bien, bueno y fiel. Bueno, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Mateo 25:21. Y aquí vemos algo que siempre fue un enigma para mí. ¿Por qué tú, si eres fiel en lo poco, para mí era fácil ser fiel en lo poco y en lo mucho quizás más difícil, pero realmente no. Realmente Dios, aunque sabe nuestras capacidades, primero nos va acostumbrando a una cantidad de responsabilidad, y si nosotros cumplimos esa responsabilidad, eh, entonces va añadiendo responsabilidad a nuestra vida. Esa ha sido mi experiencia, y también lo que he visto, lo que he podido observar. Entonces, es lo mismo en la vida cristiana. Él te va dando responsabilidades y si tú las cumples, aquí dice que la recompensa será entre en el gozo de tu Señor o de nuestro Señor. Y aquí se nos dice en la lección del sábado que aunque no podemos ganar la salvación, saben, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación. La salvación es completamente gratis, es un regalo. Bueno, tenemos que hacer una cosa, y lo que debemos hacer es recibirla, es aceptarla. Es como cuando nos dan un regalo, quizás nosotros no hicimos nada, no gastamos nada, no pusimos ningún esfuerzo, pero nosotros tenemos que hacer el gesto de recibirlo. Si no lo recibimos, el regalo nunca va a ser nuestro. Lo mismo pasa con la salvación. Y dice que la Biblia utiliza la esperanza de las recompensas como una motivación para vivir fielmente, aunque yo mencioné últimamente que la motivación de nosotros vivir fielmente debe ser el amor a Cristo, el amor al sacrificio tan grande que Él hizo a nuestro favor. Como respuesta a ese gran amor, nosotros somos fieles obedecemos lo que Él nos pide. Pero Dios es justo y Dios es dadivoso, y Él nos va a dar una recompensa
Y esto es exclusivamente por gracia, gracia inmerecida. O sea, no lo merecemos, pero Él nos la da porque nos ama. Y dice, como escribió David, la ley del Señor es perfecta. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto al Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro y más que el oro afinado, más dulce que la miel de panal. Además, medio de ellos tu siervo es instruido, por medio de ellos tu siervo es instruido, es guardado y hay grande galardón. O sea, David está hablando de la ley de Dios como que alegra el corazón, como que permanece para siempre, que son verdad y que son rectos. Y hace aquí una figura muy interesante. Él dice que son más dulces que la miel del panal. O sea, para él está describiendo la ley de Dios como una delicia. Eh, Además, por medio de ello, tu siervo es instruido. También lo está diciendo que la ley nos da instrucción y en guardarlo hay gran galardón. O sea, no es que guardar los mandamientos sea lo que nos va a dar el galardón, pero es una demostración de que creemos que somos salvos. Somos salvos por gracia, pero como somos salvos, entonces obedecemos la ley. Y si obedecemos la ley, entonces vamos a recibir un galardón. Es bueno entender ese proceso. No es que somos salvos o recibimos la recompensa por guardar la ley, sino que ya somos salvos y como respuesta, o sea, tú me amaste, ahora yo te amo y para demostrarte que yo te amo, yo voy a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque tus mandamientos son dulces, tus mandamientos son rectos, tus mandamientos son buenos y tus mandamientos son como miel como miel del panal, o sea, son dulces. Y aquí en varios lugares de la Biblia habla de recompensa, lo que se nos promete eh, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué seguridad tenemos de lo que no se ha prometido? ¿Cómo nosotros sabemos que lo que se ha prometido se cumplirá? Realmente nosotros creemos esto por fe. Realmente creemos esto porque además de la fe, porque hemos visto que la palabra de Dios, que cuando Dios empeña su palabra en el pasado, Él la va a cumplir. Así que no hay nada que impida que la vaya a cumplir ahora en el futuro. Y aquí en la parte del domingo recompensa por la fidelidad. Y realmente la fidelidad es un atributo que para mí me llama mucho la atención. Eh, es un atributo que realmente parece que Dios valora. Y la fidelidad aquí, según el diccionario, dice que firmeza, constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y también dice exactitud y precisión en la ejecución de alguna cosa, o sea, que me gusta esta descripción que dice firmeza, no es solamente estar firme, sino mantenerse firme, es constancia en afectos e ideas, da la impresión de que es algo que no es cambiante, que no es variable. Eh, y aunque como David, podemos utilizar el ejemplo de David, que en muchas ocasiones o en varias ocasiones, como los seres humanos, todo lo que hemos vivido en esta tierra, a veces caemos. David fue fiel porque él siguió la meta, o sea, él cayó, pero no se quedó en el suelo, sino que él se levantó y siguió adelante, pidió perdón y he mencionado aquí un salmo que me encanta, me gusta mucho, eh, por cómo David abre su corazón y muestra que él es incapaz y pide la ayuda de Dios y no solamente dice, cambia esta conducta
o cambia esta conducta. Él dice, cambia mi corazón, porque él entiende que en el corazón es que están los problemas que lo hacen actuar de una manera que él no quiere, que lo hizo actuar en muchos momentos de una manera que no era lo que él deseaba. Así que él va a la raíz del asunto y dice, cámbiame el corazón para actuar de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Y en Hebreo 11:6, ese capítulo es para mí fascinante. Hebreo 11, donde está Hebreos 11, donde está el salón de la fe, en Hebreos 12:6 dice, pero si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca, crea que lo hay y que es galardón de los que le buscan. O sea, la fe aquí es la clave. La fe es que nos mueve, por la fe nosotros recibimos la salvación, por la fe nosotros nos mantenemos aferrados a esa salvación, por la fe somos fieles, por la fe vemos lo que no podemos ver, por la fe nos mantenemos mirando al invisible y por la fe creemos que Dios es el galardón, eh, que Dios es galardón, eh, o sea, le va a dar un galardón a lo que le sigue. Por eso es muy importante la fe. Y la fe realmente no es algo que nosotros tenemos, sino que es un don de Dios. Y aquí dice este libro es El conflicto de los siglos, la página 733. La recompensa de Dios para sus hijos fieles es única. Como muchas cosas espirituales, puede estar más allá de nuestra comprensión finita. El lenguaje humano es inadecuado, es decir, nosotros podemos definir eh, cuáles son las recompensas que vamos a recibir. Podemos imaginar, podemos leer lo que está escrito, pero realmente el lenguaje humano no alcanza a describir cuál sería la recompensa de lo justo. Solo lo conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Y cuando Jesús en el Sermón del Monte, él terminaba las bienaventuranzas, o sea, en la bienaventuranza que se introducen con estas palabras, bienaventurados, o sea, alégrense, eh, son bienaventurados cuando os insulten, cuando persigan y cuando digan toda cosa mal de ustedes, toda cosa de nosotros mintiendo. O sea, si lo que dicen es mintiendo, gócense. Si lo que dicen es verdad, pues solucionen ese problema. Eh, Gócense y alegren porque su recompensa es grande en el cielo. ¿Por qué? Porque así persiguieron los profetas, así persiguieron al mismo Jesús, lo mismo, o sea, antes de vosotros pasó lo mismo con los profetas y pasó lo mismo con el Jesús cuando vino a esta tierra. Y después de enumerar a las personas de la fe en Hebreo 11, el autor termina explicando por qué Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz. Y eso lo podemos leer en Hebreos 12, 1 al 2. Dice, por tanto nosotros teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que es tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que no es propuesta. Fijo los ojos en el autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús mirando la recompensa que se le esperaba, o sea, mirando lo que venía después, él estuvo dispuesto a sufrir en la cruz. O sea, no es que el sufrimiento de la cruz fuera algo que él, o sea, no fuera algo doloroso, eso fue indescriptible, más el peso del pecado de todo uno de nosotros, pero él pudo vencer porque él miró la recompensa, él miró lo que iba a pasar después.
A la semana pasada nosotros estábamos mencionando la gratificación inmediata y es un término que es acuñado en el mundo de la psicología, unos estudios que se hicieron y podemos aplicar aquí la gratificación aplazada. Jesús aplazó la gratificación. Él pudo decir, ok, yo no voy a pasar por todo lo que pasé. Yo regreso a mi padre y ya tengo lo que tengo. Él era humano. Nosotros estábamos hablando en términos humanos y él era humano, pero Jesús no. Podemos decir que él aplazó la gratificación. Y vuelvo al ejemplo de Esaú y Jacob. Esaú no pudo tener dominio propio y por comer, o sea, lo mismo pasó en el jardín del Edén, que por una comida perdieron todo, o sea, por una manzana, ni siquiera tenía hambre. Ahora viene Jacob y pierde la promesa de la primogenitura, o sea, la vende, no la pierde, la vende, porque no pudo tener dominio propio. Y no era la comida, realmente podía hacer cualquier cosa, pero en ese momento fue la comida. Ahora vemos que Jesús, en una máxima prueba, un humano también, es capaz de pasar por la cruz mirando la recompensa. O sea, vemos la diferencia de estos tres personajes que pudieron soportar la prueba. O sea, unos no lo pudieron pasar y él sí la pudo pasar la prueba. ¿Por qué? Porque se mantuvo mirando hacia frente, hacia el invisible. Sin embargo, ser recompensado por la fidelidad no es lo mismo que la salvación por obras. O sea, la salvación no es por obras. ¿Quién de nosotros entre cualquiera de los personajes bíblicos hizo obras lo suficientemente buenas para tener algún mérito ante Dios? Mira, si nosotros, yo siempre digo esto, si nosotros nos pudiéramos salvar por las obras, realmente Dios, Jesús no hubiese tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. No hubiese dado el poder a nosotros para hacer obras. Hagan obras, obras, obras y sálvense por ustedes mismos. Así que no hay nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros salvarnos. Pero como la certificación de que somos salvos son las obras, el fruto de la salvación son las obras. Y Dios es tan generoso que nos da la salvación por gracia. A través de nosotros Él obra y encima de todo nos va a dar una recompensa. Así que solamente esto dice lo generoso que es Dios. Esa es la razón de ser de la cruz. Si pudiéramos salvarnos por obra, Jesús nunca había tenido que hacer el sacrificio. Y si es por gracia, ya no es por base de las obras. Por eso dicen que Pablo y Santiago, Santiago habla mucho de las obras y Pablo habla mucho de la fe. Y hay algunos eruditos que dicen que ellos están realmente en oposición, pero realmente no están en ninguna oposición porque Pablo dice que es por fe y Santiago dice que como fruto de la fe vienen las obras, que la fe sin obra es muerta. Entonces, uno es fruto del otro, uno es como la certificación de que el otro está funcionando. Las recompensas, en cambio, son el mero resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Es como un plus, es como, o sea, yo te salvé y como tú eres salvo, como fruto vas a obrar y un plus son las recompensas realmente. Son las recompensas a que se hizo lo que se tenía que hacer. A veces no recibimos recompensa por hacer lo que tenemos que hacer, pero Dios obra de esa manera. ¿Cómo entendemos la diferencia entre la salvación por obra y la recompensa según las obras? Lleva tu respuesta a clase. Realmente sí hay una diferencia. Somos salvos por fe, perdón. Somos salvos por fe. Jamás dude eso, jamás dude que somos salvos por fe. Realmente a veces hay una línea muy fina entre pensar que nosotros obramos para salvarnos o que obedecemos para salvarnos y que nosotros, porque somos salvos, obedecemos y porque somos salvos, obramos.
Es una distinción que tenemos que entender y actuar en consecuencia. Y aquí nos dice en la parte del lunes la vida eterna. Y Romanos 6:3, esta es una de las recompensas, la vida eterna. O es la vida eterna o es la muerte eterna. Uno escoge cuál quiere, si la vida eterna o la muerte eterna. Y aquí en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Juan 3:16, el conocido por todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo vino como sustituto y se puso en nuestro lugar y murió la muerte que nosotros deberíamos morir para que nosotros tengamos la vida que pertenece a Él. Así que ese es el milagro de la salvación. Es difícil imaginar dos opciones más marcadas y distintas, ¿verdad? Son dos polos totalmente opuestos. O muere eternamente o vives eternamente. Lo más probable es que si estás leyendo esto, haya elegido la vida eterna o con determinación esté pensando en ello. Dios tiene la capacidad única de hacer todo lo que dice que se debe hacer y cumplir sus promesas. Realmente Él ha demostrado que puede cumplir sus promesas y nada lo detendrá ahora para cumplir las que le faltan por cumplir. En Juan 14:1 al 13 nos hace una promesa. Es una promesa muy interesante que nos dice, eh, una promesa eh, que nos habla de que Él se va, pero que Él se va con un propósito. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y hoy tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Jesús está despidiendo de sus discípulos y le dice, no se preocupen, no se amedrenten, yo me voy, pero yo me voy con un propósito, le voy a preparar morada y después lo voy a venir a buscar y lo voy a llevar conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, más que cualquier cosa, la muerte en la cruz en su primera venida es nuestra mayor seguridad. Eh, Porque la segunda venida habrá una segunda muerte, pero ya esa no, esa realmente es la muerte que no hay retorno. Así que estamos seguros de que Cristo murió en la cruz. Debemos tener la convicción de que cumplirá lo que prometió. ¿Y qué fue lo que él prometió? Él prometió que vendría otra vez. Y aquí en la parte del martes vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Y aquí sí es verdad que no hay palabras, el lenguaje humano no alcanza en describir las maravillas que Dios ha hecho eh, para, para cada persona que acepte esa salvación que Él quiera y que sea fiel hasta el final. Y en Hebreos 11:10 nos dice eh, que Abraham vio por fe, porque esperaban, o sea, Abraham vivió por fe, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él pasó todas las vicisitudes que pasó en esta tierra. Abraham vivió como peregrino y extranjero toda su vida, y lo que lo mantenía en esa situación era que él estaba mirando primeramente al invisible y estaba mirando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y la Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios construida para quienes los aman y guardan sus mandamientos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los fieles durante después del milenio, o sea, posteriormente al milenio. Y hay buenas noticias para que nos gusta empacar y mudarnos. A mí no me gusta empacar y mudarme. Me gusta mudarme, pero no empacar.
Dios se encarga de todo, o sea, no va a haber que empacar. Eso es buena noticia para mí. Y dice, Juan dice que vio la ciudad y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo como una esposa para su marido. Y o sea, en la Biblia se compara la iglesia como si fuera una esposa y el marido Dios. A eso se refiere. No son términos literales. Y en Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y la nueva tierra pasaron y el mar ya no es. Y aquí cuando menciona el mar, no es que no va a haber mar, porque más adelante dice que va a haber un mar de cristal. Muchas personas, he escuchado varios comentarios y me hace sentido. Esto no tiene nada que ver con la lesión, pero me hace sentido el creer que Juan cuando vio la visión, él estaba eh, encarcelado o estaba aislado de las demás personas por el mar. O sea, él estaba en una cárcel y el mar eran las murallas y él pensó que en el cielo ya ese mar que lo separaba de su libertad ya no iba a existir. He escuchado ese comentario y me hace mucho sentido. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo como dispuesta a su esposa ataviada para su marido, y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo con los hombres morará con ellos y ellos mismos serán su Dios. Y aquí hay una descripción de la Nueva Jerusalén, dice que va a tener 12 puertas y van a ser 12 perlas, o sea, van a ser una perla, va a ser una puerta, imagínense el tamaño de esa perla, y va a ser totalmente... o sea, va a ser algo que escapa a nuestra imaginación, va a ser algo que no hay como describirla, pero si usted quiere saber lo que dice en la descripción, puede leer el capítulo de Apocalipsis el 14:21. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se nos prometen? Eh, y aquí se nos dice que va a haber vida eterna, y dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el mal ya no es. Eh, y dice que Él pondrá fin a todo lo que está mal. O sea, el pecado dejará de existir en resumen. El pecado y todo el mal que ha causado el pecado dejará de existir. Eh, Hay tanto aquí que en nuestra mente afectada por el pecado, solo conocen un mundo caído y atormentado por el pecado. Apenas se puede comprender, ¿sabe? Nuestra visión de las cosas espirituales está totalmente limitada, porque nosotros no podemos ver las cosas o no podemos percibir las cosas espirituales eh, completamente. Realmente el pecado ha hecho estragos en nuestras vidas y por ahí leí que el filtro que nos permitiera ver realmente la palabra de Dios es en cabalidad, entenderla en cabalidad está sucio por el pecado. Y realmente solamente cuando nosotros dedicamos tiempo a contemplar, dedicamos tiempo a la palabra, nuestra mente puede ser limpiada, puede ser purificada y nosotros podemos tener una pequeña vislumbre. Todavía jamás vamos a ver, vamos a entender completamente, pero mientras más absorbidos estemos por la cosa de este mundo, mientras más nuestra mente esté llena por cosas que no sean, que no sean constructivas, menos vamos a tener una noción de las cosas espirituales, o sea, menor será nuestra noción de las cosas espirituales. Eh, yo encontré hace un par de semanas un versículo que fue muy revelador para mí. Jeremías 13:10 dice, no voy a leer lo primero que dice, pero dice que este pueblo no quiere oír mis palabras, sino que andan en imaginaciones del corazón. O sea, nosotros
Cuando leemos la palabra de Dios o cuando las escuchamos muchas veces de voz de otra persona, a veces no entendemos realmente lo que Dios nos quiere decir. Nosotros muchas veces entendemos según lo que nosotros tenemos en nuestra mente, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Cómo interpretamos y pedirle a Dios que limpie ese filtro. No solo pedirle a Dios que limpie el filtro, sino alejarnos de aquellas cosas que están empañando nuestra visión, que están empañando nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante. Es un paréntesis, creo que va con lo que está aquí, pero simplemente es una aclaración. Es que últimamente me han acercado personas a decirme cosas que supuestamente yo he dicho y yo me he quedado como que, wow, es increíble lo que pueden entender y no estoy juzgando a nadie, me perdonan, pero he visto ese fenómeno muy frecuentemente. Entonces también lo que somos, que conocemos la lágrima y la tristeza, ¿quién no conoce la lágrima y la tristeza? De que vivimos en un mundo pecador, caído, todos hemos sufrido o tenemos lágrima y tristeza. La, la vida no es una solamente una emoción, la vida son muchas emociones, son muchos sentimientos y muchos de nosotros las experimentamos todos porque hemos vivido bastantes situaciones tristes, alegres, traumatizantes, y esa palabra es fuerte, pero sí hemos vivido eventos traumáticos, muchos de nosotros, muerte de familiares, un evento traumático, eh, cosas así. Entonces hemos conocido realmente lo que es el pecado y el tener una promesa de que nada de eso va a existir realmente es una recompensa en sí. Y sobre todo, dice que además del trono de Dios, fluye el río puro de vida a ambos lados. Eso es una descripción. Y el trono de Dios está allí y verán su rostro. O sea, veremos el rostro de Dios. Y una vez los redimidos vivirán en intimidad con Dios, por lo general, no tenemos ahora. O sea, esa intimidad que tenían nuestros primeros padres con Dios será restaurada a su cabalidad. Ahora lo que nosotros tenemos es un espejismo, pero en ese momento vamos a volver a lo que tenían Adán y Eva, a esa relación que tenía Adán y Eva. Sobre el destino de lo que enfrentarán en la segunda venida. ¿Qué pecado de quienes allí se describen que no pudo perdonar? O sea, el pecado que Dios no pudo perdonar es cuando la persona se resiste al Espíritu Santo, o sea, cuando la persona no pide perdón, cuando la persona no acepta a Cristo, cuando la persona se obstina eh, y por lo general ese pecado se sabe cuando la persona se muere, porque mientras haya vida, el Espíritu Santo va a seguir existiendo. Eh, el miércoles el ajuste de cuenta. Y a quién le gusta ajustar cuenta, pero aquí dice que va a haber un ajuste de cuenta. Y dice que al final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron, dinos cuándo serán esas cosas. O sea, Jesús estaba en un lugar, en un monte, y él comenzó a decirle lo que iba a pasar, no solamente para la destrucción de Jerusalén en el año 70, sino que él mezcló lo que decía con lo que iba a pasar al final de los tiempos. Y los discípulos le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá para su venida y la del fin del mundo. Y en el capítulo 24 de Mateo, Jesús dedica 2 capítulos para responder esa pregunta. Y en el capítulo 25, una de las cosas que él dice, habrán guerra y rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, hablar terremotos, o sea, todo lo que estamos mirando ahora. Todo eso estaba pronosticado. Y en el capítulo 25 habla de las condiciones de la iglesia, o sea, en el 24 habla de la condición del mundo
y en el 25 habla de la condición de la iglesia. Y aquí dice, porque el reino de los cielos, en el capítulo 25 dice, el 14 al 19 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y entregó a cada uno 10 talentos. Bueno, no fue a cada uno 10 talentos, uno le dio uno, uno le dio 5, a uno le dio uno, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Eh, Algunos lo multiplicaron, pero el que le dio uno tuvo miedo y lo guardó. Dice, a veces pensamos en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar y demás. Esos son dones naturales, pero la historia análoga, o sea, nosotros utilizamos mucho esos capítulos para hablar de los talentos o los dones, pero hay una historia análoga que es la de las minas. En Lucas 19, 12 al 24, se menciona específicamente sobre el dinero y su administración. Y la hermana Elena G. White también declaró, se me mostró, esto en Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 181, se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Y aquí ven, nosotros muchas veces no comprendemos las cosas que están escritas. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Y los recursos temporales es todo. No solamente son los dones y talentos, es todo lo que somos, incluyendo los recursos financieros. Y en el capítulo 25, seguimos en el capítulo 25 de Mateo, ahora son los versos 20 al 23, 25, 20 al 23, y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor dijo, bien hecho, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros talentos para bien. Y su señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi señor. Pero hubo uno, bueno, aquí no lo menciona, aquí solo menciona lo que ganaron, lo que duplicaron. O sea, cuando volvió al señor a pedir cuenta, decirle, ok, yo te entregué 5, dame cuenta lo que pasó. Y él tuvo la buena noticia y le dijo, tú me entregaste 5, aquí te doy 10. Uno entregó 2, tú me entregaste 2, pues yo ahora te entrego 4. Y dice, es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talento que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Realmente, si Dios te dio un talento, y aquí dice que los talentos no solamente son los dones, tú eres tan responsable como el que le dio 5. Sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel. Es lo que dice en el versículo. Si me fuiste fiel en lo poco, vas a hacerme fiel en lo mucho. Pero si no me hiciste fiel en lo poco, por lo general, no vas a ser más fiel en lo mucho. Tampoco lo vas a hacer fiel. Así que Dios nos da capacidades y la va aumentando de acuerdo a que nosotros vayamos trabajando los pocos talentos. Y dice, en lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, no miremos a los demás. Eso es un consejo, no miremos a los demás. Yo siempre digo que cada vida es muy diferente. Cada vida es muy diferente. Cada uno de nosotros tenemos, Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Algunos convergen entre sí, muchos convergen entre sí, muchos se encuentran. Y si nosotros nos encontramos en nuestro camino, debemos colaborar los unos con los otros, colaborar, no estarse fijando, oh, este hizo o este no hizo por lo que Dios le da, no.
Concéntrense en lo que usted tenga en la mano y haga lo que usted tenga que hacer con lo que Dios le da. ¿Y cómo podemos usarlo en su gloria? ¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a regar cuentas contigo? O sea, eso es lo que tenemos que estar pendientes. Yo estoy haciendo lo que se me pidió, eso es lo que tenemos que estar pendientes. Y en la parte del jueves dice la mirada puesta en el premio. Y aquí nos dice que desde nuestra conversión Pablo se lanzó de lleno a la causa de Cristo. Debido a su educación y su mente aguda, podría haber tenido mucho éxito desde una perspectiva mundana. O sea, Pablo, yo me he sonado mucho Pablo, a mí o sea, me llama mucho la atención la forma de ser de Pablo. Me parece que es una persona que era muy centrada fue muy centrado. Una vez se le dio una misión, él fue muy centrado y era una persona muy firme, era una persona muy recta. Quizás si lo conociera en persona, pues no me agradara tanto como leerlo. Pero realmente es una persona realmente que una vez Dios lo llamó para su obra, él realmente comenzó y cumplió lo que Dios le había pedido. Y para mí eso es sumamente admirable. Podíamos decir la pasión, aunque Pablo era un hombre muy racional, pero realmente él tenía pasión por lo que hacía, porque pasión es cuando uno puede o sea, cumplir la misión y no solamente en tiempo de paz, sino cuando las cosas no van bien, como Pablo. La vida de Pablo no fue ningún fácil y aún así él tenía algo que lo movía. Claro, además del Espíritu Santo, él realmente tenía una convicción de lo que estaba haciendo. Él estaba convencido de lo que estaba haciendo era correcto. Y todos esos rasgos de personalidad, de carácter, de temperamento, lo pudo haber hecho una persona muy exitosa donde él estaba. Él era parte del Sanedrín, él pudo haber sido una persona muy exitosa a nivel mundanal, o sea, tenía una mente brillante. Eh, los escritos de Pablo realmente son retantes, uno tiene que realmente estudiar bien para entender lo que él quiere decir. Eh, y era una mente aguda, brillante, rápida, y era una persona decidida, firme. O sea, él tenía unas cualidades que lo hubieran hecho una persona de mucho éxito, y él dejó todo eso. Él dijo, yo dejé eso, todo lo dejé para seguir a Cristo, para seguir al Nazareno. Y él vivió tantas situaciones y dice, como Moisés, Pablo eligió sufrir con los fieles y sufrió azotes, apedreamiento, prisión, naufragio, hambre, frío y todo lo demás. Eso está en segunda de Corintios 11, 24 al 24 al 33. ¿Cómo fue capaz de soportar todo eso? Bueno, él tenía el Espíritu Santo y además, como dije, a veces el ser humano nace con unos rasgos, con un temperamento, con una personalidad eh, que Dios la dirige para su obra. O sea, a veces Dios usa las cosas que tenemos naturalmente, Él la usa y con el Espíritu Santo de por medio hace un equipo y en el caso de Pablo fue un equipo realmente muy difícil. O sea, Pablo era la persona que se necesitaba para una misión tan delicada, tan peligrosa y que requería, o sea, requería constancia como la que se le encomendó. Eh, eso era lo que se necesitaba en ese momento. Y en Romanos 8, 16 al 18 dice, saber que era un hijo de Dios, cómo influyó en su fidelidad. Cómo el hecho de que él sabía que era un hijo de Dios influyó en su fidelidad. En Romanos 8, 16 al 18 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios
Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera en que nosotros de manifestarse. O sea, el Espíritu daba testimonio, le daba testimonio a Pablo de su identidad. ¿Quién él era? Él era un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, él debía comportarse como tal, como un hijo de reino, pero eso no le daba a él, no lo libró de todos los padecimientos, sino que él, a pesar de ser un hijo de Dios, a pesar de tener su identidad centrada en Cristo, porque si alguien sabía quién era él y de dónde él venía, era Pablo, pero a pesar de eso, él eligió sufrir por Cristo. Realmente solo tenemos que tener claro que él no le dio, que él no dijo, "Oh, yo soy hijo de Cristo y no merezco eso". Él eligió, a pesar de yo soy hijo de Dios, si Cristo sufrió por mí, yo voy a sufrir por él también. O sea, es algo muy, muy interesante porque en este tiempo nosotros hablamos como de la identidad o la autoestima como que no, como que merecemos, como tenemos, y eso está bien, ese merecimiento estamos bien, merecemos lo mejor, pero a veces Dios no pide, como le pidió a Pablo, sufrir por el evangelio, y eso no lo desmerita, eso no le quita su identidad. Es más, su identidad de hijo de Dios le permitió a él sufrir por Cristo. Y dice, y sigue diciendo aquí, o sea, porque él fue hijo de Dios, él fue fiel. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos eh, honrar lo que decimos con palabras, debemos actuar en consecuencia. Él actuó en consecuencia. Dice, el valor que Pablo daba a la recompensa de los fieles es lo que lo mantenía animado. Él le pasó como le pasó a Moisés, como le pasó a Abraham, como le pasó a muchos héroes de Hebreo 11. Él sufrió todo lo que sufrió por Cristo porque su vista estaba puesta en el galardón. Y no solamente en el galardón, era porque diríamos, eso fue algo por interés. Realmente él sabía a quién había conocido y él quería honrar a su maestro con su vida. Dice, escribió desde la prisión, hermanos, no considero haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, hacia el premio del soberano llamado celestial al Hijo de Jesús. O sea, él hacía una similitud, una comparación de la vida cristiana con una carrera, y él decía, no considero haberlo alcanzado todo, pero sigo. El secreto de Pablo es que él nunca se detuvo cuando murió, pero él siempre continuó. Y dice aquí, esto está en Filipenses 3:13 al 14, dice, lee Timoteo 6:6 al 12, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:6 al 12. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y este versículo lo hemos dicho mucho en este trimestre, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto lo dice Pablo, o sea, esa era la realidad de Pablo. Él simplemente hacía la obra del Señor y trabajaba para mantenerse. Él no tenía nada en esta tierra, nunca lo tuvo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores y por, no sé, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esta cosa y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión de nuevos testigos. O sea, este hombre Pablo, al igual que Moisés, al igual que Abraham, ellos dejaron eh, un futuro promisorio por seguir un camino de muchos sinsabores. Y todo lo hicieron eh, por amor a su Salvador. Y dice, desde la perspectiva bíblica, la prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Y eso es verdad. No es la acumulación de posesiones. La prosperidad también reclama la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios os suplirá todo lo que necesita conforme a sus riquezas en gloria. Hay una definición de riqueza muy interesante y bueno, es esta, que ser rico es tener lo que tú necesitas cuando lo necesitas. Eso es todo. Eh, Finalmente, la prosperidad es estar agradecido. Hay muchas personas que tienen todo y no agradecen, es más, quieren más. Y hay otros que no tienen nada y viven agradecidos. Entonces, esa es la prosperidad. Y confiar en el Señor en todas las cosas. Dios no promete a sus hijos que todos sean ricos en bienes de este mundo, es decir, a la verdad. Dicen que todos los que viven una vida piadosa sufrirán persecución. O sea, Dios no promete a todo el mundo que va a tener una vida eh, de bienes materiales que se dan ricos, pero Él promete que nos suplirá todas nuestras necesidades y donde quiera que vayas yo estaré contigo. Entonces al final le dará a sus fieles verdaderas riquezas, responsabilidades y la vida eterna. Qué increíble recompensa. O sea, podemos eh, pensar que Dios suplirá en esta vida todas nuestras necesidades, no todo lo que queremos, pero todo lo que necesitamos. Hay una diferencia entre en lo que queremos y en lo que necesitamos, pero sí, si no tenemos riquezas, eh, no sé, este trimestre se ha hablado mucho de la riqueza y hemos dicho mucho que no es malo ser rico, o sea, no es pecado ser rico, no hay pecado en eso, sí. Bueno, no es pecado, como que me suena, no tengo que decir pecado, sino que el pecado es, o la raíz de todo lo malo es el amor de la riqueza. O sea, esa diferencia siempre hay que hacerla. Pero este escritor lo menciona mucho, mucho, mucho y es como que, pero realmente de eso es que se trata. Cerca del final de su vida, Pablo pudo decir, ya estoy para ser crucificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia que me dará Dios el Señor juez justo en este día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:6-8. Que todos, por gracia de Dios, podamos decir lo mismo. O sea, la gran satisfacción de Pablo y la razón por la que yo admiro mucho ese personaje es, como digo, fue su valentía, fue su persistencia, además que su mente tenía una mente brillante, pero realmente es eso, cómo él compara la vida, cómo él se muestra como un ser humano normal, con todas sus debilidades, con toda su fortaleza. O sea, él sabía cuál era su debilidad, él sabía cuál era su fortaleza, pero él dice, oye, estas son mis debilidades, pero en Cristo, cuando yo estoy en Cristo, o sea, mis debilidades, Dios la va a convertir en fortaleza o me va a ayudar a que esas debilidades, a vencer mis debilidades. O sea, Él es un ser auténtico, totalmente auténtico. Eh, y Él sabe que sin Dios no puede hacer nada. Aún Él era tan capaz. Él sabía que sin Dios no tenía nada que hacer. O sea, es un ser humano. Yo digo que David era la persona emocional
por eso llama tanto mi atención, mientras que Pablo era la parte racional y eso me hace, pero los dos tenían en común que ellos igualmente abren su corazón a Dios, uno muy racional, otro muy emocional, pero ambos son un ejemplo para que nosotros veamos que a pesar de nuestras debilidades que podamos tener, a pesar de nuestras caídas y de nuestros fallos, hay esperanza, porque nuestra esperanza está cifrada en Cristo. Por eso esos dos personajes, aunque contrastan en temperamento, en personalidad, como que esa parte lo unen y por eso me llama mucho la atención. Esto no tenía nada que ver con la lesión, pero salió. Y ya en la parte del viernes, para terminar esta lección y para terminar este trimestre, dice, esta es una descripción gráfica de una familia de la iglesia que son administradores financieramente fieles de los negocios de Dios en la tierra. El concepto de mayordomía para la iglesia adventista del séptimo día de todo el mundo es el siguiente. Es un día de estos en el fruto. Los pastores y los dirigentes de la iglesia locales han tenido éxito en fomentar un ambiente de mayordomía en la iglesia. Han enseñado, capacitado, apoyado y alentado a la familia de la iglesia en la administración financiera bíblica. La gente está implementando los principios bíblicos en su vida. Es más generosa, ahorra regularmente. O sea, nosotros estamos mirando un resumen de lo que perseguía este escritor cuando escribió esta lección. ¿Qué era lo que él quería encontrar? Es como cuando nosotros tomamos un curso o una clase que el profesor dice, al final, cuando termine este curso o este seminario, yo quiero que ustedes hayan logrado estos objetivos. Estos son los objetivos que el escritor espera que se haya logrado en este trimestre. Y esperemos en Dios que así sea. Dice, ahorra regularmente para imprevistos y está saliendo de la esclavitud de la deuda del consumo. Oiga, como él lo menciona aquí, una esclavitud, realmente es una esclavitud, las deudas son una esclavitud. Su estilo de vida se caracteriza por la moderación, la disciplina, el contentamiento. Ha eliminado el dinero como Dios rival y está creciendo en su relación con su creador. Es sábado de mañana y la gente está llegando al culto. Esta es su actitud. Hay una sensación de paz, una falta de ansiedad por los asuntos financieros, una sensación generalizada de satisfacción y hay agradecimiento. Los conflictos maritales por el dinero mayormente han desaparecido. Entran a adorar con un sentido de ilusión y expectativa de la presencia de Dios. Esto parece un cuento de hadas, pero se puede lograr con la ayuda de Dios. Los ministerios de la iglesia están totalmente consolidados y tienen un fuerte alcance. Difunden el amor de Cristo de manera tangible y los necesitados. Se han dispuesto fondos para garantizar que haya instalaciones en la iglesia que apoyen plenamente el ministerio y que mantengan un nivel de excelencia. La pregunta que tenemos ante todo esto, ¿qué no está llamando Dios a hacer con los recursos que no ha confiado? Esa es la pregunta que debemos tener. Y créanme, estas cosas son posibles si ustedes lo han logrado todo. Felicidades. Lo que no hayamos logrado, eso quiere decir que hay espacio para crecimiento. De eso se trata la vida, de aprender. Siempre, mientras tengamos vida, vamos a dejar de crecer cuando muramos, pero mientras tengamos vida, siempre va a haber espacio para desarrollarnos, siempre habrá espacio para crecimiento. Y vuelvo y digo, para esto son estas lecciones, para que nosotros podamos tomarla como un espejo y decir, oye, esto me falta, eh, esto lo he logrado, gloria a Dios por eso, pero esto que me falta con la ayuda de Dios, en algún momento lo voy a lograr. O sea, es
para mantenernos en crecimiento constante. Y Dios no permita que esto sea posible, que ese crecimiento constante continúe en nosotros. Realmente agradezco a Dios, como dije, esto fue una bendición. Cada lección que nos manda para mí es una bendición. Esta sin duda para mí lo fue también. Espero que para cada uno de nosotros haya sido de bendición. Y recuerden, cuando la herida duele, cuando cuando algo cae en la herida y duele porque la herida está abierta, así que no nos molestemos. Vamos a pedirle a Dios humildad para aceptar ese consejo y recordemos que solamente si somos humildes podemos aprender. Eh, Eso es un requisito para aprender y no me estoy diciendo, no estoy hablando de acumular conocimientos, sino de adquirir sabiduría. Realmente se necesita ser humilde para adquirir sabiduría. Eh, Sin más, yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este trimestre. Yo creo que, creo no, ya hace un año que estamos haciendo esta lección para la ayuda de Dios. Hemos tenido un apoyo increíble. Hemos tenido quizás más de 60,000 visitas de varios países. Fue más de lo que podía haber esperado. Y doy muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que cuando se me olvida enviar la lección, me piden la lección. Muchísimas gracias por eso. Gracias a los que siempre nos ven. Gracias por sus críticas constructivas y gracias también por las demás críticas. Eso no quiere decir que estamos haciendo algo bueno. Así que Dios me lo bendiga. Me le dé una hermosa semana y nos veremos ya para el próximo trimestre estudiando otra lección bastante interesante. No la tengo a la mano, pero si no me equivoco, vamos a estar hablando del mensaje de los tres ángeles, así que va a ser un tema bastante diferente. Pero gracias a Dios porque en su infinita sabiduría siempre nos mantiene activos aprendiendo nuevas cosas. Así que sin más me despido, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos inmensamente agradecidos porque tú en tu infinita bondad provee este material de conocimiento para que nosotros podamos seguir avanzando en la vida cristiana, Señor, podamos cada día estar más cerca del ideal que tú tienes para nosotros, Señor, sigamos desarrollando nuestro carácter para tu honra y tu gloria, Señor. Pedimos la intervención del Espíritu Santo, porque sabemos que hay muchas cosas de las que estaban aquí escritas, de las que están en tu palabra, que no hemos alcanzado, Señor, pero tú prometes que tú nos ayudarás, que tú nos asiste en todas las cosas, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos han acompañado durante esta semana, otras que nos han acompañado durante el trimestre y la que nos ha acompañado desde el principio de este proyecto, Señor. Te pido una bendición especial para ellos y mi más sincero agradecimiento también. Te pido, Señor, que al ellos escuchar esta lección, que tu Santo Espíritu esté presente, Señor, y limpie esos filtros para que ellos puedan entender realmente lo que tú quieres decir por medio de estas lecciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.